Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro encuentro con Papá Dios. Un devocional que estamos haciendo que está basado en los escritos de Juan y vamos a estar entonces leyéndolos a través de la aplicación de la Biblia de nuestros celulares en YouVersion. Hemos enviado un link para que lo sigan y para que entonces todos estemos leyendo estos escritos de Juan. Hoy estamos llegando entonces al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con una historia maravillosa, un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y yo los quiero invitar para que lo leamos y entremos entonces en lo que el Señor hoy quiere hablarnos a nuestra vida. Dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estás Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire qué espectacular este encuentro que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo nos narra la palabra de Dios, dice que era un principal de los fariseos. Nicodemo era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era el ala religiosa más celosa por la escritura. Así que entonces ellos percibían que en la escritura había que cumplirla a rajatabla. Y no solamente ellos se percibían que eran unos celosos por la escritura, también las demás personas así también los veían. Mira, esta religión de los fariseos en la época de Jesús son las personas que guardaban en el día de reposo y se les prohibía, por ejemplo, hasta mirarse en un espejo. También se les prohibía, aún si estaban enfermos en sus gargantas, de tomar medicamentos y hacer gárgaras, porque eso llevaba un trabajo. Entonces, este era Nicodemo, un hombre que era fariseo, un hombre que, como nos dice la palabra de Dios, aquí en esta versión que acabamos de leer, que es Reina Valera, habla que era un principal entre los judíos. Nicodemo no solamente era fariseo y seguía la ley, sino que era principal de entre los judíos. Y también hacía parte, como en el Evangelio nos lo va a confirmar más adelante, pertenecía al Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Era un grupo de 71 hombres, incluyendo el sumo sacerdote, que dirigía las cuestiones religiosas, morales y civiles de la nación. El Sanedrín tenía el poder legislativo y judicial de la nación. Claro está que en la época de Jesús esto estaba bajo la sombra del Imperio Romano. Nicodemo era uno de ellos, pero además también dice la palabra de Dios, y el Señor se lo dice más adelante, dice, él era un maestro de Israel, él enseñaba al pueblo. Así que si nosotros vemos el perfil de Nicodemo era un hombre que amplificaba un modelo a seguir, era un objetivo a igualar. Este hombre que era religioso y celoso por la ley, se vio inquieto por lo que veía que Jesús estaba hablando, el evangelio que Jesús estaba predicando. Y recordemos que Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y habla la palabra de Dios de que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y aquí entonces vamos a entrar a lo que dice en el versículo 2.
y dice que Nicodemo le dijo, viene de noche a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mira, un hombre como Nicodemo, con el perfil que Nicodemo tenía, estaba intranquilo consigo mismo porque él veía o reconocía en Jesús algo especial. Sabía que él era un hombre especial, no importaba que la gente lo menospreciaba porque venía de una región menospreciada que era la Galilea. Pero preguntémonos algo en este versículo 2. Él vino de noche. ¿Por qué de noche? ¿Por qué él vino de noche? Porque tal vez Nicodemo no quería ser visto por las demás personas de que él estaba hablando con Jesús. Porque para hablarlo en otras palabras, él no se quería no quería ser muy evidente que a él le estaba llamando la forma en como Jesús estaba predicando, en la forma como el Señor estaba llevando el mensaje. Pero mire la respuesta que Jesús le da en el versículo 3. Dice que Jesús le respondió, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira lo que Jesús le está respondiendo en este versículo 3. Recordemos que en el versículo 2, lo que estaba haciendo Nicodemo era echándole flores a Jesús, diciéndole, primeramente, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y dice que las señales que él hacía solamente las puede hacer un hombre que venga de Dios. Pero mira la respuesta tan contundente que Jesús le está dando a Nicodemo en el versículo 3. Le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que entonces el Señor conocía verdaderamente cuál era la necesidad de Nicodemo. El Señor no le recibió esas palabras, no le dijo muchas gracias por las palabras tan bonitas que me está diciendo. No, Jesús va al grano y dice prácticamente, Nicodemo, dejémonos de rodeo. Yo sé qué es lo que hay en tu corazón y tú eres un hombre que has venido a mí porque quieres saber cómo poder entrar al reino de los cielos, cómo hacer parte de este evangelio que yo estoy anunciando. Así que entonces el Señor identificó la necesidad que tenía Nicodemo. Muchos de nosotros nos llama mucho la atención el evangelio que el Señor nos predica, lo que escuchamos en la iglesia. Pero muchas veces por nuestra religiosidad nosotros nos da miedo acercarnos a Dios. Y lo primero que usted y yo tenemos que entender aquí es que la religión no salva. Lo que a nosotros nos salva es única y exclusivamente el mensaje que Jesús vino a predicar. Vemos en el versículo 4, Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre ya viejo puede entrar nuevamente en su madre? Pero Jesús le dijo, aquí yo no estoy hablando de un nacimiento físico, en el versículo 5, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Usted y yo, si queremos pertenecer al reino de Dios, usted y yo tenemos que tener un nacimiento espiritual, un nacimiento verdadero delante del Señor. Apropiarnos del mensaje que Jesús vino a dar. Nicodemo se acercó al Señor, a Jesús, porque le llamaba la atención el mensaje que él estaba dando. Y Nicodemo empezó a renovar su mente y él empezó a dejar que lo que el Señor le dijo en esta conversación de noche, él empezara a verdaderamente a ser nacido de nuevo. Y por eso, más adelante lo vamos a ver en Juan 7, 50-52, cómo Nicodemo defiende a Jesús delante de los sacerdotes que lo querían condenar. Y luego vemos en Juan 19, del 39 al 40, cómo Nicodemo estuvo presente con José de Arimatea a la hora de sepultar a Jesús. Fue un hombre que verdaderamente esta conversación cambió su vida. Ahora, mi pregunta en este día o en esta mañana es, ¿usted se está dejando transformar con el encuentro que usted está teniendo con Jesús? Sé un Nicodemo, recibe
el nuevo nacimiento que Cristo Jesús quiere hacer en tu vida. Un nacimiento que viene de agua y de espíritu. No vivamos en religión, no vivamos en ritos, vivamos la nueva vida que Cristo Jesús quiere para nosotros. Yo los invito a que oremos. Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, lo que tú nos expones en tu evangelio hoy en Juan 3. Llévanos a ser como ese Nicodemo que verdaderamente, ¿qué importa que vaya de noche? Sino que verdaderamente deje que el mensaje de Cristo Jesús haga de semilla y fruto en los corazones. Hoy delante de ti, mi Señor, nos quedamos y dejamos, Señor, atrás toda religiosidad, todo esquema mental que podamos traer. Y hoy queremos decirte, haznos nacer de nuevo, porque queremos pertenecer al reino de Dios y a su justicia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.